Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Paz, no sé si todos me conocen. Conmigo vamos a llevar dos materias, lo que es la materia de taller de proyectos y la materia de electiva, ¿ya? Comentarles un poquito el tema de cómo vamos a llevar las dos materias y cuál es el cronograma y el objetivo que tenemos, ¿no? Hay una desventaja bastante grande con ustedes que son de electrotecnia con respecto al tema de la elaboración de un perfil y la elaboración del documento de proyecto, ¿ya? Lo que sucede es que ustedes en quinto semestre no tienen ninguna materia que sea de preparación de proyectos, por lo tanto, ahorita ustedes han llegado a sexto sin ningún tipo de tema y sin perfil. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos en este momento es uno, seleccionar un tema y dos, elaborar el perfil y tres, finalmente elaborar el documento de proyecto de grado. Y disponemos del primer y segundo parcial para eso porque el tercer parcial van a ser las predefensas, ¿no? Va a ser las predefensas. Entonces, la organización que yo tengo ahorita de la materia es taller de proyectos, es más enfocado a la elaboración del proyecto de grado y electiva que es la materia que viene a continuación, es una materia que permite la elaboración de informes técnicos, ¿no? Entonces, yo a través de lo que es taller de proyecto, voy a ver de fusionar algunos elementos que necesitamos con electiva, ¿ya? De esta manera, vamos a tratar de aprovechar el tiempo de las dos materias. Lo que sucede es que si solamente hacemos informes técnicos y disponemos solamente de los periodos de la materia de taller de proyectos, nos va a ser un poco complicado concluir. Y así como les decía, tenemos el primer parcial, incluso hasta antes de terminar el primer parcial, tenemos ya para entregar el perfil de proyecto. Y hasta antes de terminar el segundo parcial, tenemos que entregar ya el primer borrador, ¿no? El primer borrador que es para su documento de proyecto de grado. Y finalmente el tercer parcial vamos a proceder con las predefensas, ¿no? Eso ya es, miren, es algo bastante serio porque la predefensa ya es un paso antes de que ustedes accedan a la modalidad de titulación por proyecto de grado, ¿ya? Dentro de las distintas modalidades que existen de titulación, que más adelante les voy a explicar, la tarea que nosotros tenemos y que bueno, en la anterior clase no pasamos, pero la voy a reponer con una clase grabada. Eh, Básicamente necesitamos un tema de trabajo. Es muy importante que tengamos el tema de trabajo, ¿ya? De esta manera lo que yo voy a hacer en este momento es voy a unir las dos materias, lo que es taller de proyectos y electiva, pero al momento de entregar los trabajos yo les voy a ir pidiendo de manera dividida, ¿no? Para que tengan su calificación tanto en taller de proyecto como en electivo, ¿ya? De esta manera, miren, les había solicitado que vayan viendo tal vez algún tema, ¿no? Algún tema que, algún tema que ustedes puedan trabajar. Al final, miren, hay una gran ventaja para ustedes en el sentido, bueno, en realidad no solamente es para ustedes, sino es para las tres carreras del centro, que consiste en lo siguiente. Disponemos de las defensas solamente con la presentación del documento y no así con la realización física del proyecto. ¿Qué quiere decir? Si ustedes dicen voy a hacer la automatización de, no sé, una cementera, ¿no? Para el tema del embolsado de cemento. Pues yo voy a hacer el proceso de automatización. No necesito presentar el tablero, el PLC, la parte física que realiza el proceso, sino solamente el documento que presenta la planificación. ¿Ya? Entonces, eso es una ventaja hasta cierto punto porque uno, que ya no van a tener la inversión de la elaboración física de su proyecto. Y dos, eh, les va a demandar menos tiempo porque solamente tienen que enfocarse en la elaboración de su documento. Por otra parte, y esto es una recomendación bastante importante, ¿cómo se calificaba antes? Antes se calificaba tomando en cuenta de que
Si la máquina, el tablero, lo que sea que estén presentando como proyecto está funcionando, o sea, está haciendo lo que ustedes han dicho que iba a hacer, entonces ya tenían casi un 70% de la calificación. Y el otro 30% era el documento. Entonces, si el documento tenía errores, que es normal encontrar errores en el documento, no había problema, no era un problema significativo, se repercutía un poco en la nota, pero no en la aprobación. Ahora, como depende más del documento, el documento ya no tiene que tener errores, ningún tipo de error, ¿sí? Entonces hay que prestarle bastante atención. De esta manera, miren, lo que voy a hacer ahora es, en este momento para taller de proyectos, les voy a explicar más o menos qué material les estoy dejando y qué es lo que tenemos que hacer. Y después, como electiva, o sea, voy a pasar ahorita las dos clases en uno. Como parte de electiva, les voy a explicar las modalidades de titulación que nos plantea el Ministerio de Educación. Por otra parte, eh, de la clase que les debo, que es de la anterior semana, les voy a dejar una sesión grabada en donde les voy a explicar con detalle para taller de proyectos lo que es el documento, la plantilla de presentación del perfil, y les voy a dar para electiva lo que es el otro formato, que es de elaboración de un informe técnico. ¿Ya? En electiva presentamos este informe técnico que les voy a plantear en la clase grabada que voy a dejar para más adelante. Hasta este fin de semana yo creo que ya les voy a mandar. Con eso ya estaríamos saldando electiva. De esa manera vamos a enfocarnos más después en lo que es el proyecto de grado que ustedes tienen que realizar. ¿Ya? Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algo en lo que les pueda orientar. Una consulta, ingeniero. Buenas tardes. ¿Examen de grado ya no se va a dar o directamente son proyectos? Ya, Jorge, examen de grado en realidad nunca ha sido una opción. Por el tema de la pandemia nomás se ha habilitado y para este semestre han vuelto a deshabilitar. Entonces, es más, las otras modalidades tampoco están activas, ¿no? Porque son 5 modalidades de titulación y ahorita ustedes estarían entrando con proyecto de grado. Y el proyecto de grado se está defendiendo así como les estoy comentando. O sea, no van a entregar la parte física, solamente van a entregar y defender el documento. Es así, Jorge. Ya, gracias, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, Ingeniero, alguna entonces consulta más? va a ser todo teórico el proyecto de grado. Proyecto de grado, en este caso sí va a ser teórico. Y no es solamente para ustedes, por si acaso. En realidad, mecánica industrial, electromecánica, que son carreras del centro, están igual. O sea, ellos también van a presentar solamente el documento. Los que se están presentando de semestre anterior y quieren defender a finales de este semestre, exactamente lo mismo. O sea, si van a querer defender, tienen que presentar el documento y van a defender su documento. ¿Alguien más tiene alguna duda? Inge, buenas tardes. Una duda sobre el documento que hablaba sobre los errores. ¿Qué tipo de errores o a qué tipo de errores se refiere? Ya, generalmente los errores que se puede detectar es uno de redacción, porque no saben redactar los documentos, por una parte. Otros son, por otra parte, los otros elementos que se pueden tomar en cuenta son errores gramaticales, que son más igual de redacción y no son tan significativos. En donde más se podrían equivocar es en, si ustedes dicen mi máquina, no sé, tiene tales componentes, va a hacer tal actividad, no sé, van a hacer un tablero, por ejemplo, que realice el tema de control con lazo cerrado de temperatura de algún horno, por ejemplo, ¿no? Eso implica el tema de selección de componentes, van a seleccionar el tipo de termocupla, van a seleccionar el tema de los elementos del tablero, desde la parte de protección, si es que requiere algún tipo de conexión aparte de alimentación, el tema de conductores,
Si es control de temperatura, ¿qué tipo de control va a ser? Hay un pequeño cálculo si es de histéresis, si es de... Bueno, hay distintos tipos de parámetros, ¿no? Que influyen en la parte de la selección de los componentes y en los valores de funcionamiento de la máquina. Entonces, eso ya tiene que ver más con cálculo, ¿no? Ahí normalmente tienen errores. ¿Por qué? Porque se enfocan más en la parte práctica, técnica, y no tanto en la parte teórica, entonces no hacen ese tipo de cosas. Entonces de seguro que eso va a ser algo que les van a observar, ¿no? Entonces, si ahora no van a tener la parte física, por lo menos lo que les decía, ¿no? La parte de planificación tiene que estar ahí. Y en la parte de la planificación entra eso, ¿no? La selección de componentes, cálculo. Ahí es donde normalmente cometen errores. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta para que pueda continuar? Sí, fue una pregunta. Giovanni. Inge, entonces, si ya no hay examen de grado, entonces este semestre sí o sí tenemos que terminar todo el proyecto. Ya. Dos cosas, chicos. Uno, en la materia yo les voy a pedir, o sea, si quieren aprobar la materia conmigo, van a tener que entregar el documento y van a tener que hacer la defensa. Ahora, si quieren hacer dos cosas al mismo tiempo, aprobar la materia y aparte de eso acceder a su modalidad de titulación, pues es lo mismo, o sea, van a tener que presentar lo que les estoy pidiendo, igual van a defender en el tercer parcial, ¿no? Ahora, si tú no quieres defender este semestre, al final de semestre igual vas a defender conmigo, pero al final ya no te presentas a la defensa de proyecto de grado, pero ya habrías hecho tu predefensa, ¿no? A eso, así va a ser, Giovanni, o sea, son dos cosas que podrían aprovechar, más bien en su caso de ustedes, porque de verdad que es bastante complicado que ustedes, aparte de hacer el documento, hagan la parte física y tomen en cuenta que el semestre ya no es tan largo, ¿no? Terminamos la primera semana de julio y en realidad ustedes como sexto semestre van a terminar 2 semanas antes en algunas materias. Entonces el tiempo es mucho más corto, ¿no? Véanlo más bien como una oportunidad. Ahora, si alguien no quiere defender después de lo que vamos a hacer en la materia, no hay ningún problema, no es obligatorio. Pero sí es requisito para mi materia que presenten lo que les estoy pidiendo. Es justamente, ingeniero, lo que me preocupaba, porque aparte de las mensualidades, sacar un poco igual dinero para el proyecto, creo que se ve un poco complicado. Exacto. Entonces, creo que el Ministerio de Educación en función de eso también ha planteado esto como una modalidad de titulación. O sea, examen de grado en realidad para el Ministerio de Educación nunca ha sido una opción porque no refleja el conocimiento del estudiante, ¿ya? Entonces, el Ministerio de Educación desde hace mucho tiempo ya quitó el examen de grado. Y ha vuelto a reactivar el anterior semestre por la emergencia sanitaria, básicamente, ¿no? Entonces, ahora ha vuelto a quitar y lo que está planteando es que hagan ustedes su proyecto y defiendan ese proyecto, pero sin entregar la parte física. Entonces, así como tú dices, Giovanni, es una buena oportunidad porque el armado de un tablero, más que todo para el área de automatización, por lo menos les va a salir unos 2.500, 3.000 bolivianos, siendo bastante tacaños, digamos, ¿no? O sea, tratando de economizar en algunos componentes. Es bastante caro armar un tablero. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Inge, una consulta más. ¿Cada proyecto es individual o usar o hacer para dos? ¿O cómo, ¿Ya? quién define eso? Eso les voy a explicar más adelante, Jorge. Está buena tu pregunta, pero más adelante les voy a explicar. De lo que les he comentado hasta ahora, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Inge, buenas tardes. ¿Puedo consultar lo que le dije de respecto a la máquina? Digamos, si ya tengo la máquina y quiero mejorarla, quiero hacerlo del tablero, todo, y presentar la máquina. ¿O va a ser así como está diciendo ahora, puro teórico nomás?
Si vas a presentar la máquina, en realidad, vieron que en el instituto ahorita estamos todavía en proceso de incorporación, no nos hemos incorporado por completo, estamos trabajando a media máquina. Aparte de eso, el anterior semestre, por ejemplo, les comento lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho el anterior semestre ha sido, los que han defendido proyecto de grado han defendido su máquina, pero a través de una grabación de video, ¿no? No han llevado la máquina físicamente al instituto. Entonces, para este semestre lo que ha salido, o sea, de acuerdo a la normativa que ha salido, que las defensas sean solamente del documento. Ahora, si tú deseas hacer alguna presentación más de la máquina, podríamos coordinar para ver si en verdad podrías llevar la máquina en físico. Caso contrario, por lo menos contar con una grabación, pero que en realidad ya no es requisito. O sea, así como les digo, solamente es la defensa del documento. Entonces, Jorge, eso estaría pendiente, digamos, ¿no? De si se podría llevar físicamente tu máquina una vez que la termines, o tal vez utilices una grabación para que se pueda ver el funcionamiento, que nuevamente te digo, no es requisito. No, ya, Inge, está bien. No, que tenía esa consulta porque, digamos, podría, como era antes, ¿no? O sea, el 70-30, como estaba explicando, esa parte de que funcione ya la máquina y, bueno, presentar el documento. Claro, claro. Sí, pues antes era así. Ya, hasta acá no sé si tienen alguna consulta, alguna duda más, antes de que Sí, pasemos a una lo pregunta siguiente. más, por favor. Giovanni ¿Ya Rosas, existen fechas? un poquito más fuerte, por favor. Sí, ya existen fechas para la presentación, digamos, del proyecto y de la defensa, fechas concretas o No, algún estimado. ya, el estimado sí te puedo dar. La primera semana de julio termina el semestre. Para ustedes va a terminar 2 semanas antes para que ustedes puedan presentar su documentación como estudiantes egresados y también tengan su predefensa, ¿no? Entonces, más o menos las defensas estaríamos hablando a mediados de julio, tal vez un poquito antes, un poquito después. Pero las defensas más o menos estarían por esa fecha, ¿no? Mediados de julio. Como te digo, todavía no hay una fecha definida, pero generalmente se realizan cuando ya estamos terminando el semestre. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Una Sí, consulta. Inge. Sí. A ver, primero Moisés. Buenas tardes, sí. Estaba hablando sobre la predefensa también que se va a dar en su materia. Entonces, ¿esa predefensa va a ser virtual o se va a dar allá en la No, institución? va a ser presencial, va a ser netamente presencial. En realidad, todas las clases, las sesiones que tenemos ahorita con la materia, en teoría son virtuales, el primer y segundo parcial. El tercer parcial, todas las clases son presenciales, entonces yo los tengo que organizar y voy a mandarles un cronograma con roles de horarios y roles de defensa. Entonces, de acuerdo a la cantidad de grupos que vayamos a formar de personas con proyecto, yo voy a elaborar un cronograma y días para que ustedes vayan a defender en un horario determinado. Entonces, todo el tercer parcial va a ser netamente defensas y va a ser presencial. ¿Alguien más por ahí tenía, creo, alguna pregunta? Ya está bien, gracias. Ya, muy bien, Moisés. Y otra consulta más, sí. Dime, dime. Entonces, ¿cómo se va? ¿Son las presentaciones en diapositivas, lo que se explica? Sí, ¿Cómo, digamos? como parte de la materia, en realidad yo sé que no tienen mucho tiempo, en realidad casi comidito les doy, porque la plantilla de proyecto yo les voy a dar para que pongan sus datos, hasta las diapositivas medio hecho les voy a dar, cosa de que solamente pongan su información. Y les voy a guiar, claro, ¿no? Cómo tendrían que dirigir más o menos la predefensa, porque en la predefensa voy a participar yo y tengo que invitar a 2 docentes más, ¿no? Entonces, para que les hagan las observaciones. Y de ahí salga ya o sea, nosotros vamos a entrar con un borrador, un primer borrador, y de ahí ya salga la versión oficial de su documento y más adelante ya puedan sacar lo que es el empastado, ¿no? Es más o menos la idea.
O sea, más o menos, Inge, le estoy entendiendo que esa predefensa puede validarse como la defensa ya de titulación, No, digamos. O sea, no, ¿se no, puede no, no, repetir? para nada, pero es el primer paso, Moisés. Mira, la predefensa es el primer paso para que tú hagas la defensa de proyecto. La predefensa lo que hacen es hacer observaciones, correcciones. Después corriges eso que te van a observar y después de eso presentas recién tu empastado y recién haces tu defensa de proyecto. Pero aún así es un prerequisito. Entonces necesitas hacer tu predefensa para más adelante entrar a la defensa de grado. Ingeniero, una Sí, preguntita. gracias, Sofi. ¿Ya? Dime. Respecto a lo que decía mi compañero, esa predefensa es como estuviéramos haciendo el documento, ya lo que es el proyecto de grado, pero usted nos va a observar los sensores que contiene ese documento y posteriormente va a ser ya corregido, podríamos llevarlo para el proyecto de grado. Eso es a lo que estoy entendiendo. Sí, correcto. Lo que pasa es que si yo les hago defender así nomás en la materia, perdemos mucho tiempo, ¿no? En cambio, si yo les hago hacer ya la predefensa en la materia, ganamos bastante tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen ustedes mucho tiempo terminado el semestre para presentar sus documentos, para después de eso recién hacer su predefensa. Van a hacer su predefensa, les van a hacer las observaciones, después de eso estén correteando para sacar su empastado y recién puedan presentarse a defender. Entonces es todo un problema. Lo ideal sería ya desde el tercer parcial, aprovechando que en la materia ustedes tienen que defender, hagan su predefensa. Entonces ahí se les va a observar todo, no solamente el documento, sino hasta su forma de actuar de ustedes en la defensa, ¿no? Cómo se desenvuelven, responden con seguridad, se nota que saben del tema o tal vez están en la luna. Todo eso se les observa. Cosa de que lleguen a la Entonces, defensa formal y ahí ya no hay errores, ¿no? ya, Inge. Entonces sería como en borrador, así por así decirlo. Sí, correcto. En realidad conmigo van a elaborar el primer borrador. Ya. Está bien, Inge, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Ya, entonces, miren, un poquito para mostrarles, ahorita les voy a compartir mi pantalla. Eh, Tenemos ahorita el sector de proyectos donde todavía está pendiente la clase 1, ¿no es cierto? En la clase 2 ahorita tienen el enlace de la clase, que por si acaso es el mismo de electiva, ¿ya? Les decía, por estas dos clases estamos fusionando las dos materias hasta que presenten el trabajo del informe técnico de electiva y después va a ser como solamente hacer taller de proyectos hasta que terminen su documento, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo, en taller de proyectos, les he puesto aparte del enlace de la clase, más adelante les voy a poner la clase grabada, un enlace que dice lista de proyectos, donde dice ingrese al enlace y llene los datos según lo solicitado. Van a ingresar acá y van a ingresar a esta lista. Esta es una lista tipo formulario más o menos de Google, donde tienen una tablita de Excel en donde van a llenar sus datos, ¿ya? Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Miren, por ejemplo, está acá mi nombre. Estoy haciendo un horno secador de pintura electrostática. Estoy poniendo una pequeña descripción. La descripción tiene que contener en pocas palabras el alcance de lo que pretenden hacer con la máquina, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le he puesto, a través de un quemador atmosférico y un controlador de temperatura se va a realizar el proceso de curado, ¿no? Es lo que hace un horno de pintura electrostática. Con un rango de temperatura de 30 a 120 grados. Entonces mi máquina solamente va a trabajar con un rango de 30 a 120 grados, ¿ya?
En este caso, por ejemplo, yo estoy trabajando con otra persona, estamos trabajando dos, aquí lo estoy utilizando al jefe de carrera como ejemplo, ¿no? Entonces, van a poner los apellidos, nombre del segundo integrante, el nombre del proyecto. Si son dos los que están haciendo el mismo proyecto, el título tiene que ser el mismo para ambos, por si acaso. No puede cambiar ni una mayúscula, nada, porque de esa manera yo voy a filtrar la lista. La descripción de la misma manera tiene que ser. Y el número de integrantes ponen cuántos integrantes van a participar. Si lo están haciendo de forma individual, no hay problema, ponen solamente uno, ¿ya? Entonces, ahorita tienen esta lista para poder llenar, ¿ya? Lo que van a hacer ahora es, como esta lista es online, o sea, ustedes la van a llenar en vivo, no quiero que haya trabajos repetidos. O sea, si van a comenzar a llenar, van a ver lo que el otro compañero está llenando, de tal manera de que si el compañero ya ha elegido el tema, no van a hacer lo mismo, tienen que buscar otro tema, ¿no? Entonces, esta tablita ustedes la van a llenar. La van a llenar en el transcurso de la semana y ya la siguiente clase conmigo vamos a ir filtrando. Para eso les voy a solicitar de que aparte de la idea que vayan a poner aquí, tengan por lo menos unas 3 a 4 ideas de proyecto más, ¿ya? Entonces esta tablita ya tiene que estar llena hasta la siguiente semana. ¿Está bien? Además de eso, había alguien por ahí que preguntaba cuándo sabemos que vamos a trabajar de forma individual, cuándo de forma grupal o en pareja. Miren, pueden trabajar hasta en grupos de 3 personas, pero la limitación es la siguiente. Cuando trabajan en grupos de 3 personas, se crean grupos multidisciplinarios, o sea, 2 personas de electrotecnia y la tercera persona tendría que venir de algún otro instituto o de otra carrera, ¿sí? No puede ser de la misma carrera ni de la misma institución. Pero el tamaño del proyecto va a ser grande. Ahí es donde entra el alcance. ¿Qué funciones va a cumplir la máquina? Si yo digo, por ejemplo, quiero trabajar de forma individual, voy a hacer la automatización de una llenadora de botellones, ¿ya? Voy a hacer la automatización de una llenadora de botellones. Para una persona está bien, solamente me voy a ocupar del llenado. Ahora, si digo voy a hacer la llenadora entre 2 personas, la máquina está cumpliendo una sola función. No justifica el trabajo de 2 personas. Entonces tendría que añadirle una función más. No solamente voy a hacer el llenado, voy a hacer aparte el sellado y el tapado, ¿no? Entonces puede que esté haciendo, no sé, juguitos, ¿no? Y al juguito quiero poner un sello de inducción, esos sellos plásticos que se les pone y aparte la tapa. Entonces voy a hacer el llenado y voy a hacer el sello de inducción más tapado. Entonces ya tengo 2 funciones. Entonces en ese caso ya podría ingresar una persona más. Si quiero hacerlo de 3 personas, estos no solamente se triplica, se hace muchísimo más grande. No tendría que ser solamente, a ver, en el caso de agua, por ejemplo, no tendría que ser solamente llenado, podría ser el purificado de agua, después el llenado, después la parte de inducción e incluso después el paletizado, o sea, que ustedes agarren los botellones y los pongan en una caja, digamos, ¿no? Entonces el proyecto se hace mucho más grande, tiene muchas más funciones. En ese sentido, ustedes pueden determinar si el trabajo es para una persona, es para dos. Para 3 personas, olvídense, porque es complicado buscar una persona que sea de otra carrera y peor que sea de otro instituto. Además de que para 3 personas, el proyecto ya no es proyecto de grado, sino es proyecto socioproductivo comunitario. ¿Qué quiere decir eso? Que su proyecto va a ir netamente para cubrir una necesidad de alguna comunidad. Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre el llenado de la tabla. Inge, el llenado va a ser, tenemos que ingresar, descargamos el archivo o va a ser, es online, ¿verdad? Y se va a guardar directamente ahí. Exacto, como les había comentado es online, o sea, puedes descargarlo, pero o sea, no tiene ningún sentido, no voy a tener después yo como revisar. Entonces la idea es que entren al enlace y desde ahí puedan llenar. Ya, Inge, gracias. ¿Ya?
¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Ya. Entonces, Inge, una consulta. Perdón, voy a disculpar. dime, Jorge. Trabajo dirigido no hay, ¿no? En esta modalidad. Porque creo que se tenía que aperturar eso. Voy a mostrarles más adelante lo que dice el Ministerio de Educación y después les voy a explicar nuevamente por qué estamos haciendo solamente proyecto de grado. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta sobre lo que hemos hablado, visto hasta ahora? Ya, perfecto. Entonces esta parte ha quedado clara. Esta tablita nuevamente ustedes la tienen que llenar a más tardar hasta la siguiente semana, ¿ya? Vean y tomen en consideración si quieren trabajar individual pueden hacerlo. Si quieren trabajar en pareja, ya saben, la máquina tiene que tener varias funciones. Por si acaso, el costo no influye en si van a trabajar 2 o 3 personas. Si el costo es muy elevado y no tiene muchas funciones, o en realidad es una máquina bastante sencilla, solo que muy costosa, igual no justifica el trabajo de 2 personas, ¿ya? El costo no mide el tema de las funciones, entonces no tomen eso como referencia al momento de querer trabajar con alguien más, ¿ya? Muy bien, entonces esta tablita se las voy a dejar, la van a llenar hasta la siguiente semana, que con ustedes mismos vamos a comenzar a revisar y vamos a filtrar. Por eso les decía, traten de tener, aparte del tema que están seleccionando ahora y van a poner acá, tengan por lo menos unos 2 o 3 temas más, ¿ya? Muy bien, entonces esto de la lista ya está. Y hasta ahí tenemos esto, ¿sí? La otra clase que les voy a grabar, que vendría a ser para la clase 1, voy a aprovechar y acá les voy a hacer una explicación y una presentación de la plantilla de elaboración de perfil, ¿ya? Y esto se los voy a dejar hasta más tardar al día domingo, por favor, ¿ya? Ahora para electiva, en electiva voy a aprovechar y tienen aquí el material de apoyo. Tienen un documento que es del Ministerio de Educación, ¿ya? ¿Qué dice el documento del Ministerio de Educación? Nos habla sobre el tema de las modalidades que estaba preguntando hace un momento el compañero. O sea, para que sea de su conocimiento, sí les tengo que explicar, pero en realidad, nuevamente, está habilitado ahora lo que es proyecto de grado. El anterior semestre, de las 5 modalidades de titulación que había, solamente han habilitado 2 y han aumentado examen de grado, ¿ya? Entonces, eso no se ha garantizado para este semestre y ha vuelto a cambiar. Y no se sabe qué vaya a pasar para el siguiente semestre. Solo que a ustedes les interesa lo que pase este semestre. Y este semestre está habilitado lo que es proyecto de grado, ¿ya? Pero de todas maneras, para que ustedes tengan conocimiento, yo les voy a explicar lo que está planteando el Ministerio de Educación, ¿ya? Este documento de acá es el que les he pasado. Es un documento oficial, tiene el membrete del Ministerio de Educación. No es un documento muy actual, pero en realidad después de esto no han vuelto a sacar otro hasta lo que ha pasado el anterior semestre, en el cual solamente han tomado en cuenta la modalidad de titulación de proyecto de grado, trabajo dirigido y examen de grado, ¿ya? De todas maneras, muchas de las disposiciones, artículos que tiene este documento, todavía están vigentes, ¿ya? Solo que en este caso, como les decía, solamente estamos trabajando con proyecto de grado. Miren, anteriormente, las 5 modalidades de titulación que existían eran proyecto de grado, proyecto sociocomunitario productivo, proyecto de emprendimiento productivo, trabajo dirigido externo y lo que está aquí que indica por excelencia académica, ¿ya? Les voy explicando cada uno de ellos. Por
por ejemplo, en el caso de excelencia académica, desde ya nosotros no, como instituto privado, no entramos en esa categoría, ¿ya? El tema de excelencia es, es una situación que se da para estudiantes que elaboran su perfil de proyecto, pero desde quinto semestre, y que además, bueno, prácticamente están en institutos que ya sean fiscales o fiscales y de convenio, y no así los particulares. Los particulares no tenemos invitación en lo que es las ferias departamentales de proyectos, por lo tanto no accedemos a esta modalidad. Esta modalidad, los institutos fiscales y los de convenio lo trabajan desde... ¿quién es este que está entrando 40 minutos más tarde? Entonces, les estaba comentando, ¿no? Los institutos fiscales desde quinto semestre ya elaboran su perfil de proyecto. Y la feria departamental se realiza a mediados del segundo semestre del año, de tal manera de que los estudiantes que estaban en quinto semestre a principio de año entran a segundo semestre a sexto y ya tienen perfil avanzado e incluso ya tienen parte de la máquina elaborada, participan de esta feria departamental y si ganan en la feria departamental van a la feria nacional y automáticamente entran con excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Ya no es necesario que después estos estudiantes defiendan como proyecto de grado como el resto va a defender, sino presentan su documento de proyecto y con eso posteriormente acceden ya a lo que es su titulación, ¿no? La tramitación para su titulación. Entonces, para nosotros nunca ha sido una opción porque no hemos llegado a participar por falta de invitación, ¿no? A este tipo de actividades. Lo que es el proyecto de grado, esto de acá, generalmente son ideas, trabajos que llegan a cubrir alguna necesidad que uno detecta en su ambiente laboral, o sea, donde ustedes están trabajando, el negocio que ustedes tienen, ¿no? Generalmente va desde ahí. Entonces, llega a cubrir más o menos esa necesidad. En su caso estamos hablando de automatización de procesos. Si hay alguna máquina que inicialmente tiene un trabajo mecánico y ustedes pueden hacer la automatización de esta máquina, también entra como proyecto. Ustedes tienen algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, con el tema de manufactura de piezas. O sea, para hacer una máquina y la automatización, ustedes al momento de establecer el título de su proyecto tendrían que tener cuidado de no poner el diseño completo de la máquina, ¿no? Salvo que ustedes hagan desde cero cada una de las piezas, la estructura, el armado del tablero y la posterior automatización, ¿no? Caso contrario, solamente se dedicarían a lo que es la automatización de alguna máquina, la instalación de algún elemento, la puesta en marcha, ¿sí? Trabajarían más o menos en ese sentido. Por otra parte, dentro del proyecto de grado, por si acaso, yo les voy a poner algunas limitaciones. Una de ellas está que no pueden utilizar para ningún tipo de proyecto lo que es Arduino. El Arduino no se considera bajo ninguna circunstancia como equipo industrial, ¿sí? Por más cuidados que tengan. Entonces, no es considerado un equipo industrial. Sí pueden utilizar en algún momento, si desean, PIC, por ejemplo, ¿no? Pueden trabajar, hacerlo con PIC. Pueden utilizar un PLC, que en realidad es lo recomendable. Los PLC son mucho más robustos. Pueden utilizar un RLP también. Entonces, ya depende de ustedes. Pero el tema del Arduino no es algo que ustedes puedan incorporar dentro de sus proyectos, ¿ya? El Arduino es un equipo didáctico bastante interesante, les permite desarrollar aptitudes de programación, de armado de circuitos, pero no es considerado un equipo industrial, ¿ya? Entonces ahí van a tener un poco de cuidado, por favor. Entonces, hay proyectos de distintos tipos, distintas índoles acá, ¿no? Proyecto socio comunitario productivo. En su caso de ustedes podría ser, por ejemplo, si ustedes van a alguna comunidad donde hay alguna escuela y la escuela no tiene electrificación, ustedes podrían hacer un proyecto socioproductivo comunitario brindando la instalación eléctrica a ese colegio, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con esto, porque si ustedes van al municipio, a la alcaldía de la municipalidad o al municipio mismo a solicitar apoyo económico,
les van a decir que no directamente. ¿Por qué? Porque no están dentro de su POA. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero de la instalación? Llega a salir del bolsillo de ustedes. Miren, la instalación solamente de una planta, no, si nosotros hablamos de alrededor de 150, 120 metros cuadrados, tranquilamente la instalación eléctrica puede llegar a costar 14.000 bolivianos en función de la cantidad de cable que esté entrando, en función de los componentes, interruptores, luminarias. Pareciese que no son muchos elementos, pero se hace bastante económicamente. Entonces, el estudiante generalmente no dispone de esos recursos, ¿no? Hay otro tipo de proyectos que pueden trabajar. Por ejemplo, hay zonas donde no tienen electrificación. Entonces, alguna vez hemos trabajado haciendo bombas, porque el sistema de riego que tienen es por gravedad. Entonces, hemos puesto bombas y paneles solares. Entonces, de esa manera hemos cubierto la necesidad que tenían en un sector agrícola donde no tenían electricidad. Entonces pueden haber muchos proyectos, solo que muchos de esos proyectos al final el estudiante es el que termina financiando y termina dejando también en la comunidad. Entonces es bastante complicado, ¿no? Después tenemos el otro que es el proyecto de emprendimiento productivo. El proyecto de emprendimiento productivo es básicamente que ustedes creen un plan de negocio. No es necesario que tengan o regularicen y tengan al final un negocio legalmente establecido con patente, licencia de funcionamiento, NIT, ni nada por el estilo. No es obligatorio, pero mínimamente, si van a seleccionar un emprendimiento, tiene que ser de su área de trabajo, ¿no? Y aparte de eso, que en proyectos de emprendimiento, elaboración de planes de negocio, no trabajan en pareja. Sí o sí es de forma individual, ¿ya? Después de eso tenemos el trabajo dirigido externo. El trabajo dirigido externo tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja más grande es que nosotros vamos a la empresa necesita que hagamos la automatización de alguna línea de producción, por ejemplo. Hacemos la automatización y bueno, en realidad la empresa es la que corre con los gastos, ¿no? Nos compra todos los equipos y nosotros solamente realizamos la parte operativa. La desventaja es que si el proyecto, por ejemplo, dura 6 meses, ustedes se tienen que quedar sus 6 meses hasta terminar. Y el procedimiento no es tan sencillo porque ustedes presentan primero el perfil, la institución con ese perfil y su cronograma de actividades que ustedes van a plantear tiene que mandar una carta de solicitud a la empresa y después de eso la empresa nos da vía libre y recién ustedes pueden entrar a trabajar. Por si acaso no se considera como pasantía, ¿ya? Bueno, básicamente esas son las modalidades de titulación que nos plantea el Ministerio de Educación. Nuevamente, ahorita la que está vigente es proyecto de grado y es bajo esas condiciones que les estaba comentando. O sea, básicamente, nosotros básicamente no podemos hacer otra cosa, digamos, ¿no? Pero al margen de todo eso, una ventaja bastante grande es que al final no es necesario que ustedes realicen la parte física de su proyecto, ¿no? Entonces eso de alguna manera es bastante ventajoso, ¿no? Hasta acá no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y una consulta, el proyecto tiene que ser netamente eléctrico, ¿verdad? Porque una suposición, quisiera hacer una lavadora industrial, la parte mecánica lo tendría que dibujar o diseñar yo, o cómo tendría que hacerlo, Inge. Ya, mira Jorge, a ver, si tú quieres hacer una lavadora industrial, si tú pones diseño y fabricación o diseño y automatización de una lavadora, entonces tú estás indicando que no solamente vas a hacer la automatización, sino también el diseño. Entonces en tu proyecto va a entrar no solamente los diagramas de instalación del tablero y la parte eléctrica y la selección de componentes, sino también va a entrar la parte mecánica, ¿no? El cálculo de la estructura, el cálculo de velocidades de rotación, aunque incluso el tema de velocidades de rotación forma parte de la parte eléctrica, sino cómo vas a controlar, ¿no es cierto? Pero si lo pones de esa manera el título, por ejemplo, me estás dando a entender que tú estás haciendo todo.
Ahora, si tú pones automatización de una lavadora industrial, ya, entonces quiere decir que tienes la lavadora y tú te estás enfocando en la automatización de esa lavadora, ¿no? Hay algunos, Ya, gracias, Inge, gracias. Dale. ¿ya? Está bien, Jorge. Era lo que les decía hace un momento, o sea, van a tener cuidado con cómo plantean el trabajo que van a hacer. Si ustedes dicen diseño y automatización de y ponen el nombre de alguna máquina, entonces sobre su espalda de ustedes está cayendo la elaboración prácticamente de todo el proyecto. No solamente parte eléctrica, electrónica, de automatización, sino también parte mecánica. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta o duda? Oh, qué bien, todo se está entendiendo. O están muy asustados o de verdad se está entendiendo todo. Ya, a ver, por otra parte, miren, para el tema de habilitación, la habilitación prácticamente consiste en lo siguiente. Uno, que estén en calidad de egresados. ¿Qué quiere decir? Que hayan aprobado todas sus materias, incluidas las pasantías. Las pasantías también tienen nota, entonces son materia, ¿ya? Dice acá contar con la modalidad de graduación elegida por el estudiante y aprobada por dirección académica. Esto nosotros lo vamos a hacer el primer parcial. Ustedes van a elaborar un perfil. Yo les voy a dar un formato más de carta para que presentemos ese perfil con esa carta y les tienen que dar la aprobación. Les van a aprobar el tema con eso. Esa carta que, bueno, en realidad van a llevar dos copias con el perfil. Una copia con el perfil se va a quedar en el instituto y la otra les van a avisar con recibido. Esa carta es la que tienen que guardar porque posteriormente les piden como requisito, ¿ya? Después de eso, bueno, básicamente el resto ya es pagar, digamos, el importe que corresponde de lo que es la defensa de proyecto, ¿ya? El tema de las tutorías, no sé cómo se va a manejar. Hasta el momento, prácticamente yo voy a ser el tutor de todos ustedes, porque ahorita el documento hasta el segundo parcial tienen que presentar conmigo. Pero no sé cómo se va a manejar, porque la verdad, para una sola persona es bastante trabajo. Pero vamos a ver de organizarnos, ¿ya? Eh, de todas maneras, miren, el procedimiento para la defensa consta de lo siguiente, ¿no? Se va a establecer un tribunal calificador. Dentro de ese tribunal calificador entran tres personas, ¿no? Esas tres personas toman en cuenta, ¿dónde está? Hasta aquí. Un segundito. Me estoy olvidando de algo importante. Ya. Hasta por aquí. Entonces, les estaba diciendo, ¿no? Hay un tribunal que se conforma. No se preocupen, el documento igual lo van a tener ustedes para que lo lean. El tribunal se conforma generalmente por dos docentes de la carrera y un docente externo, ¿ya? Y aparte de eso, hay un presidente que está ahí a cargo, que va a ser el jefe de carrera, en este caso el ingeniero Enrique. Entonces, de estas tres personas, les decía, dos son docentes de la carrera y el otro es externo. El docente que es externo puede ser docente de otro instituto o también puede ser un docente invitado. Siempre alguien que sea pertinente al tema que ustedes han seleccionado, ¿ya? Por otra parte, el que va a ser su tutor, eso todavía no lo tengo bien definido, si de verdad voy a ser yo tutor de todos ustedes o se les va a asignar algún tutor. El tutor tiene la función de, una vez que ustedes hayan culminado todo, en este caso el documento, generar un informe de suficiencia. Entonces el informe de suficiencia indica de que ustedes han concluido el documento, ya está todo conforme y están listos ya para su predefensa. Por eso les decía, el segundo parcial ya ustedes tienen que presentarme su borrador. Entonces,
Si en realidad yo me voy a hacer cargo de ustedes, voy a ser el tutor, yo tengo que generar ese informe de suficiencia viendo que el documento cumple ya todos los requisitos, ¿no? Todos los requisitos de contenido. Entonces, de esa manera se procede, ¿no? Por eso les decía, o sea, lo que estamos haciendo en la materia prácticamente está matando dos pájaros de un solo tiro, como quien dice, ¿no? Le sirve para aprobar la materia y también le sirve para acceder a su modalidad de titulación. Posteriormente, ya cuando hayan hecho todo eso, viene el tema de evaluación, ¿no? En el tema de evaluación, la nota de aprobación es 61 para arriba, reprobación es menos de 61. O sea, ustedes pueden reprobar con 60, ¿no? 60, 59 y así. Generalmente el tiempo de defensa está tomando en cuenta 20 minutos de exposición, 10 minutos de preguntas y respuestas y 30 minutos de demostración práctica, ¿no? Como no hay la parte práctica, yo creo que esto se va a volver a redistribuir, ¿sí? Finalmente, cuando ustedes terminan eso, se les va a generar un acta y, bueno, básicamente con eso ya estarían listos para defender. El formato de presentación del documento, miren, tiene compaginación, utiliza un número que es un número de letra, un tipo de letra. En nuestro caso en el instituto estamos usando Arial 12. Respetamos los márgenes, pero no respetamos el tamaño de la hoja, ¿ya? Pese a que esto lo plantea el Ministerio de Educación, lo que sucede es que no aplica para institutos tecnológicos, ¿no? O sea, tecnológicos del área técnica. Carreras como mecánica, en su caso de ustedes electrotecnia o electromecánica, porque nosotros manejamos planos normalizados. Y no existen planos normalizados, o por lo menos por las normas que nosotros aplicamos, según la norma ANSI, que es la norma que utiliza el tamaño de hoja carta. Entonces, no usamos carta, usamos A4. Los planos que ustedes han aprendido a hacer eléctricos no están en carta, doble carta, ¿no es cierto? Están en A4, A3, A2, A1. Se vienen en ese tipo de tamaños. Ese es el formato que utilizamos. Entonces, no podemos usar en el documento para el texto, carta y para los planos, lo que es el A4. Va a haber una diferencia de tamaños. No puede existir eso en el documento. Entonces, de esa manera es que nosotros obviamos esto que dice el ministerio y nos volvemos medio rebeldes y utilizamos en realidad lo que es el A4, ¿no? Por otra parte, en realidad este formato yo ya les voy a proporcionar, ya les voy a dar hechito, ¿ya? Hay algo importante que tienen que tomar en cuenta acá. Esto de aquí, una vez que estemos elaborando el documento final, no el perfil, el documento final, miren, el número de páginas no debe ser menor de 30 ni mayor a 80, pero no tomamos en cuenta el índice, la bibliografía ni los anexos. ¿Qué quiere decir? Gráficas, imágenes, tablas y planos eléctricos o diagramas de instalación, layouts, lo que utilicen, se va a ir directamente a anexos, ¿ya? Por otra parte, aquí tienen la división de lo que era antes la calificación, lo que les decía, ¿no? 70% práctico, esto ya es de la máquina, el funcionamiento, y el otro 30% era más enfocado al documento, ¿no? Pues por eso les decía, si su máquina estaba bien, pues prácticamente ya estaban adentro, ¿no? Ya estaban aprobados, y el resto era complementario, ¿sí? Esto de acá también es importante. Yo sé que ustedes al momento de investigar van a sacar información de otros libros, otras tesis, documentos, cosas que ya se han hecho. Lo que no pueden hacer es poner copias fieles, porque eso es plagio. Y el plagio, yo los voy a revisar. Entonces, con la cantidad de documentos que en algún momento ya he revisado, me doy cuenta cuando hacen copias textuales y ni siquiera ponen la referencia. Por lo menos la elaboración del perfil no tiene ninguna copia de ningún libro, de ningún texto, de ninguna tesis que vayan a utilizar. Es netamente redacción de ustedes. Van a tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, porque en realidad después de esto ya vienen los contenidos, ¿no? El contenido del proyecto de grado, que básicamente son 3 capítulos, que eso más adelante les voy a explicar, no les voy a explicar ahora. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Sí, que unas preguntas. Dime. ¿Puede mencionar
puede mencionar quién es el que va a habilitar los temas, digamos, el que me va a admitir que mi tema sí es válido y puede proceder, y dónde también podemos consultar los precios, ¿no? Lo que dijo, no mencionó para la defensa, creo que dijo que hay que pagar, Ya, perfecto. ¿no? ¿A quién, a dónde podemos consultar y a quién Perfecto, y Giovanni. La todo eso? persona que te va a habilitar el tema, estás hablando con ellos. Yo te voy a habilitar el tema. Yo les voy a filtrar. Les voy a habilitar el tema para que ustedes posteriormente hagan su perfil y manden su carta. El objetivo que yo tengo, la función que yo tengo con ustedes es guiarles para que ustedes seleccionen un tema y al final no les rechacen, ¿no? Esa es mi función. Ahora, el tema de costo, pueden preguntar tal vez ni siquiera con el jefe de carrera, porque el jefe de carrera no es el que pone el precio, ¿no? Al momento de ir a cancelar tal vez su mensualidad, podrían preguntar en cajas, ¿no? Generalmente ellos manejan este tipo de datos, pero tiene un costo, ¿no? El tema, cualquier defensa tiene un costo. ¿Está bien, Giovanni? Sí, está más claro, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? ¿Y tiene alguna idea del costo? Como les decía, yo no manejo la parte de costos. En realidad, no tengo idea de cuánto les vaya a salir. Si ahorita les doy, aunque sea un aproximado, podría cometer algún error y la verdad, tal vez ni ese sea el monto. Entonces, sería bueno que pregunten en cajas, que generalmente ellos son los que manejan incluso ellos son los que cobran, ¿no? El tema del costo de inscripción para defensa de proyecto. Ah, gracias, Inge. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Ya. Entonces, miren, y no es una tarea por puntos, ¿no? Pero sí es una tarea bastante importante. Es esta de acá. Lo que tienen ahorita en taller de proyectos, aquí en la página, en la plataforma. Lo que dice lista de proyectos que los va a derivar a esa plantillita que les he mostrado, esa tabla de Excel. Eso tiene que ya estar llenado por todos ustedes hasta el siguiente viernes. El siguiente viernes, uno por uno con ustedes vamos a ir revisando. Entonces, si hay algún tema que esté observado, tienen que tener más alternativas de otros temas que puedan trabajar. Ahorita miren, básicamente, la parte económica no tendría que ser un límite, porque al final ustedes no van a invertir, no van a hacer la parte física, ¿sí? Incluso pueden trabajar con líneas de media tensión, ¿no? Pueden trabajar con la parte de ferretería, ¿no? Pueden agarrar alguna zona y encargarse de hacer la parte de instalación de esa zona, la selección de componentes, todo lo que es ferretería, ¿no? Ustedes tienen varias áreas de trabajo, o sea, no tienen que limitar solamente con la parte de automatización. El error que yo he visto en varios semestres es que solamente quieren hacer automatización, pero su área de ustedes es un poquito más amplia, ¿no? Trabajan con el tema de electricidad y se puede hacer bastantes cosas con eso, ¿no? Vean bien de seleccionar el tema, tomen en cuenta los cuidados que les he dicho para ver si vale la pena que sea individual o pueden trabajar de dos personas. Y no creo que haya mucho problema la siguiente clase cuando hagamos la revisión, ¿ya? En el transcurso de estos días, máximo hasta el día domingo, para taller de proyectos, aquí les voy a subir una explicación en la clase 1 de lo que vendría a ser la plantilla del perfil de proyecto, ¿ya? Les voy a explicar todos los detalles. En lo que es la materia de electiva acá, les voy a explicar el manejo de la plantilla de elaboración de informes técnicos, con todos los detalles. La clase 3 que vamos a tener la próxima semana, vamos a hacer la revisión de todos los proyectos, vamos a comenzar a validar o a ver de cambiar algunos si es necesario. Y voy a comenzar a explicarles ya con tareas, vamos a establecer las primeras tareas
para que en el caso de electiva presenten su informe técnico de acuerdo al tema que hayan seleccionado y en el caso de proyectos comencemos con la elaboración del perfil. ¿Ya? Muy bien, hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta ya para ir terminando. No, Inge. Ya. De todas maneras, si alguien tiene alguna consulta o tiene alguna pregunta, no de forma privada, por favor, miren, ustedes son un grupo de 32, no solamente estoy con ustedes, tengo grupos de 50 estudiantes, de 42 estudiantes, entonces, si me van escribiendo de forma privada, al final no sé a quién atender, entonces por eso hemos creado el grupito de WhatsApp. Entonces en el grupito estamos manejando las dos materias, taller de proyectos y electiva. Les rogaría entonces, por favor, que cualquier duda, consulta que tengan, lo hagamos a través del grupo y no de forma privada, ¿ya? Si no, al final incluso los mismos mensajes que ustedes me mandan se pierden, o sea, al final ya no los llego ni a leer. Entonces, por favor, cualquier cosa a través del grupo de WhatsApp, ¿ya? Muy bien, entonces, si no hay más dudas, no hay más consultas, no hay más preguntas, queda pendiente esas dos clases, bueno, que vendría a ser la primera clase de taller de proyectos que va a venir acá y de electiva que va a venir acá, que les voy a subir hasta el día domingo. Les agradezco mucho la participación el día de hoy. Por favor, tomen con mucha seriedad el tema de la selección de su tema de proyecto porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que ver de apresurarnos con algunas cosas. Entonces, les mando un saludo bastante grande, que tengan un buen fin de semana. Cualquier duda, estoy atento al grupo de WhatsApp. Que pasen buena noche, chicos. Nos vemos. Listo, Inge, gracias. Buenas noches, Inge. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.